grabar la clase. Bien, voy entonces a compartirles las. Y ya. Listo, Laura, ya te pongo el cosito. Ahí ya pueden ver las diapositivas. Ahí están eso. Ahí ya pueden ver las diapositivas. Efectivamente. Listo. Sí, señor. Les puse un Pluto. ¿Vieron que les puse un Pluto? ¡Qué ternura! ¿No? Ay, ustedes son todos antichéveres. No se emocionan porque les puse un Pluto bebé. Amigos. ¡Qué falta de corazón! Bien, vamos a iniciar entonces. Ya vimos diferentes tipos de preposiciones de lugar, ¿verdad? Ya sabemos como que en qué momento, cuáles son las diferencias, etcétera, etcétera. So, finally, we're going to say, in that way, that, entonces, prepositions of place. What are the prepositions of place, taking into account the previous explanation? So, they are prepositions that express the exact position where is an object located. ¿Listo? Entonces, cada vez que nosotros necesitamos decir, ubicar o demás, como la posición exacta de un objeto, entonces tenemos que hacer uso de las preposiciones de lugar. ¿Cómo entonces ellas son utilizadas? Según lo que vimos. So, they are always located between, acuérdense el uso del between, the verb and the element that expresses the place where is something or someone. Entonces sabemos que la preposición siempre tiene que estar en medio del verbo, que habitualmente es el verbo to be, y en medio del verbo y en medio del elemento como que nosotros queramos poner, ¿no? Entonces al lado de la cama, en ese caso la cama sería el elemento. Miramos este ejemplo acá, que dice, the clock is in the box. En este caso, este is sería el verbo, lo pusimos en rojito. Este in sería la preposición de lugar, está en azulito. And the box es el element, so it's in green. ¿Listo? Entonces eso ya es como algo más técnico, pero evidentemente pues se los pongo después de haber visto todo lo que vimos para que usted me entienda. Ahora sí, decimos que entonces, bueno, a ver, una ronda de recorderis rápido. ¿Cuándo utilizo in front of? Cualquiera que se anime a contestar. Gracias. Cuando una cosa está al frente de otra. Listo. ¿Cuándo utilizo below? Cuando algo está debajo de algo sin tocarlo. Y falta algo. Sobre todo. Debajo de todo. todo. Ajá, exactamente. Listo. Un over. ¿Cuándo utilizo un over? Está Cuando encima está- sin tocar la Cuando superficie. está encima de algo sin tocar. Ajá, cuando está encima de algo sin tocar. Listo. ¿Cuándo utilizo among? Cuando el de la mitad está dentro de muchas cosas. Ajá, cuando hay más de 3 objetos. Cuando utilizo opposite. Cuando está al frente de la otra. Opuesto Ok. de. Y cuando utilizo around. Cuando está Cuando está alrededor de algo. Listo, nice, clarísimo hasta ahí. Entonces, ahora sí, vamos a mirar las funciones de las tres preposiciones, las más importantes del inglés. Yo ya les había explicado eso con las preposiciones de tiempo, que les decía que estos 3 pillos siempre van a aparecer. Usted mira cualquier tipo de preposición y estos 3 pillos siempre van a aparecer. Y usted se pregunta, ¿pero por qué? Porque esas son las preposiciones principales del inglés y ya les explicaba yo que van a tener un uso distinto, un uso diferente, dependiendo de como de la categoría gramatical a la que lo asociamos, ¿no? Entonces, en las preposiciones de tiempo, at, in y on tenían unos usos. Acá en las preposiciones de lugar también at, in y on van a tener otros usos. Entonces vamos a mirar cuándo tenemos que utilizar estas usodichas. ¿Listo? Entonces, las primeras que tenemos por acá son at. Entonces, como concepto general, como un concepto general, tenemos que at es utilizado para referirnos a un punto concreto, es decir, casi que nosotros sabemos la ubicación exacta
de donde es encontrado un elemento. Entonces nos dicen, el primer uso usted lo puede utilizar para specific places, ¿listo? Lugares específicos. ¿Como cuál? Oye, ven, ¿y qué ha pasado con Mariana? En la casa. En la casa. So, this ese en la casa es at home. O, oye, ¿dónde dejaste tus llaves? En el carro. So, at the car. Entonces, a eso es lo que se refiere. Si usted sabe el punto concreto donde está, en ese lugar específico, pues usted lo va a mencionar. Los ejemplos que tenemos acá son at home, como dijimos, o at airport. Listo. Si llegan a tener alguna duda, pues me avisan. Pero me hablan, no vayan a escribir en el chat porque me queda más complejo verlo así. Bueno. Segunda, dice, concrete place of an establishment. ¿Listo? Entonces es un lugar concreto, pero de un establecimiento. ¿Cómo así, profe? Estudiante, muy sencillo. Haga de cuenta que su cuarto es un establecimiento. Entonces usted me va a decir, si yo te pregunto, no sé, ¿dónde tienes colgada, no sé, un versículo, por ejemplo? Entonces me dicen, en la ventana de mi cuarto. Ese es un punto concreto de un establecimiento. ¿Por qué? El cuarto sería el establecimiento y el punto concreto sería la ventana. En ese sentido, ustedes me dirían, at the window, ¿sí? Porque está en la ventana. O si yo les digo, no sé, digamos el salón de 7-1. Entonces, si yo les digo, ahí pueden ir a mi escritorio del salón de mi curso, y me recogen, no sé, la cartuchera morada, entonces ustedes ya saben que cuál va a ser ese punto concreto. El escritorio. Ustedes ya saben que es el escritorio. ¿Y cuál es el establecimiento? El salón de 7-1. Si ustedes tienen tanto el establecimiento como el punto concreto de ese establecimiento al cual usted se va a referir, entonces usted va a utilizar el at. Tenemos eventos. Entonces lo mismo que casi con el primer ejemplo. Ben y Mariana en el concierto. O estuvo en un concierto. O cosas como esas. O at a concert. O at party. O at the party. Pero pues cuando son como eventos a nivel general, ¿no? Como en el festival, I don't know, en la audiencia, en el seminario, whatever, que son como esos eventos, pues usted los va a ubicar con at. Y finalmente, pónganme mucha atención acá, por favor. Cuando dice para direcciones, donde es mencionado número y nombre de la calle. Eso es súper importante porque otra preposición se va a utilizar cuando solamente tenemos el nombre. Pero el at me va a servir cuando tenemos, o sea, solamente lo puedo utilizar cuando tenemos tanto la información de la calle como la información del nombre de la calle. Digo, cuando tenemos esta información del número de la calle como cuando tenemos el nombre del nombre de la calle. Entonces, digamos, una cosa es que yo les diga Avenida Jiménez. Si yo les digo Avenida Jiménez, no me sirve porque solamente me está nombrando el nombre de la calle más no el número. A que yo les diga Avenida Jiménez con 13. Entonces ahí sí ya usted tiene el número y el nombre de la calle. En cuyo caso, si tienen ambas, ahí sí usted puede utilizar la preposición at. ¿Listo? Entonces, so the example is at 16 Oxford Street. Entonces, yo ya sé que en la calle de Oxford con 16, pues no sé, queda ubicado una casa o whatever. ¿Cómo yo dónde está ubicado? En la 16 con 122, entonces, no, no. En la 16 con suba, no, en la 16 con suba. En la, no sé, 115 con suba, entonces ahí si usted va a decir, at, y se bota la información. La segunda preposición entonces va a ser in, que básicamente se va a utilizar para expresar un elemento localizado en un tiempo. Uy, yo estoy hablando re mal. En un espacio cerrado o en un espacio abierto, pero que ese espacio abierto tenga límites. ¿Listo? Entonces, en un espacio cerrado, no sé, la prisión o un edificio. Profe, pero si es un edificio, ¿cómo lo diferencio del at? Usted se preguntará, porque, profe, usted nos dice at se utiliza para lugares específicos, y si yo digo un edificio, ¿cómo lo diferencio entre el in? El at, para que usted lo utilice cuando son esas cosas, es porque usted sabe
digamos, como el punto específico del edificio, ¿no? Que usted me diga, está en ese edificio, en la oficina del doctor Zapatín, entonces yo ya sé, y ahí sí ya usted va a utilizar el at. Pero eso siempre me dice como, en un edificio X que usted ni siquiera lo conoce, no sabe qué es, digamos, ese edificio negro que está al frente, entonces usted ya tiene que utilizar el in y no el at porque no lo conoce, ¿sí? O sea, el at usted tiene que tener la información. Entonces, a eso se refiere con un closed space. Y cuando se refiere con un open space, se refiere a, digamos, el Parque Simón Bolívar. ¿Es un espacio abierto? Check. Claro que es un espacio abierto, pero tiene límites, ¿cierto? Sabemos que va de una calle a la otra, que no sé cuántas calles cubra eso, pero bueno. Pero el punto es que donde cierra el Parque Simón Bolívar están sus rejitas, etcétera, tiene sus espacios limitados. Entonces, con base en esa como explicación e introducción del in, vamos a mirar en qué momentos los asocian con el in. Primero nos dice que con cities, towns, que son como pueblitos, countries, and etcétera. ¿Por qué? Porque tanto las ciudades como los pueblos como los países son espacios abiertos, pero ¿con qué? Con límites definidos. Que Colombia va desde la punta de la Guajira hasta la punta del Amazonas. Sí. Es decir, de ahí, en un sentido norte-sur, something like that, esos son los límites definidos del país. Espacio abierto totalmente, pero tiene límites definidos. Lo mismo pasa con la ciudad. Que va desde la salida de Soacha hasta la 200 y punta. Bogotá. Ok, entonces lo mismo. Espacio abierto, pero con límites definidos. Por eso lo utilizamos con in. Entonces, ¿dónde está ella? En Londres, in Spain. So second, parts of a house. Si yo no tengo, o sea, si yo lo digo a nivel general, como digamos, bueno, y mi mamá en la cocina, voy a utilizar in. A que yo diga como, la maleta se me quedó en el escritorio del estudio. Entonces, en ese caso, si esto es el punto específico, ¿se acuerdan del establecimiento? Si yo digo, la maleta se quedó en el escritorio del estudio, yo ya tengo un punto específico de un establecimiento y voy a utilizar at. Pero si yo simplemente nombro la parte de la casa, como in the kitchen, in the garden, in the bedroom, así como muy general, pues voy a utilizar ese in. Y finalmente, otras expresiones, cuando ustedes sobre todo hablen de como espacios cerrados, como que, pues X, como que los traten y así, pues entonces utilizan an example, in a taxi, or in prison. Y finalmente, tenemos la preposición on. Entonces, a nivel general, on is used for expressing an element that is over a surface. Es decir, casi que siempre lo voy a utilizar para expresar que un elemento está ubicado sobre una superficie. So, examples. The first one is means of transport. ¿Por qué means of transport? Porque el bus, ¿sobre qué va? ¿Sobre qué está el bus? Sobre la vía. Ajá, sobre la calle, ¿cierto? O el tren, ¿sobre qué está el tren? Sobre el ferrocarril. Ajá, sobre las vigas y demás. Entonces, como está sobre una superficie, vamos a utilizar los medios de transporte también con la preposición on. Muy colombiano, bueno, muy colombiano no, pero muy bogotano, o sea, en esta expresión en inglés, pero igual, esa sería la manera de decirlo. Como, oye, ¿dónde vas? No, yo ya cogí el SITP o voy en el SITP, ya voy en camino. Uno diría on SITP or on SITP, but it's funny, pero pues sería la expresión correcta. Cuando hablamos de superficies a nivel general, como por ejemplo on the grass, que es como sobre el césped, sobre el pasto, entonces usted va a utilizar on porque el grass sería una superficie. On a wall, oye, ¿dónde tienes colgado, no sé, el letrero que te dice? Sobre mi pared, en mi pared, como mi pared es una superficie, voy a utilizar on, o digamos on a floor, entonces sobre el suelo sería la superficie. La tercera dice, y acá era la diferencia con el at, for directions when it's only mentioned the street's name. ¿Sí ven? Si ustedes solamente tienen el nombre de la calle, van a utilizar on. Acuérdese, si usted tiene el nombre de la calle y el número, usted va a utilizar at. Pero si usted solamente tiene el nombre de la calle, ahora sí que te dicen, coja usted la avenida Mutis y ya, solamente tiene eso, pues usted va a utilizar on.
So example, on Oxford Street or on Tree Street. And the number 4 say other expressions. Yo yo aludo estas expresiones más que todo como medios electrónicos. Entonces, cada vez que usted te hable como, oye, es que cárgalo a YouTube, o como, oye, está súper cool el video, ¿dónde lo encontraste? Ah, lo encontré en tal página o en internet, lo escuché en la radio y demás. Todos esos medios electrónicos siempre los vamos a utilizar con on Instagram, on Facebook, on Twitter, on YouTube, on Snapchat. Amigos, ¿alguien todavía utiliza Snapchat? Bueno, whatever. Todas esas se utiliza con on. So, example, on TV or on the internet. ¿Hasta aquí entonces tienen alguna pregunta, amigos? Yo sí, No, profe, señora. yo no entendí entre at in. At in, frente a los edificios o frente a qué parte. Sí, ahí me perdí. Para que tú utilices el at, tiene que ser, digamos, por ejemplo, te voy a poner, digamos, el edificio de Colpatria, ¿sí? Se llama Colpatria, ¿cierto? El arte, ¿cierto? Sí, 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 vale. Entonces tú sabes que ese es el edificio Colpatria. Evidentemente tú lo conoces. Como tú lo conoces y sabes que tú vas a utilizar la preposición at, porque pues tú sabes como que el punto, lo referencias. Entonces, oye, ¿y dónde es que queda esa torre alta que uno tiene que coger el ascensor para poder ver la ciudad, por ejemplo? Y tú dices, es Colpatria, ¿sí? Es el edificio Colpatria. Tú lo referencias y utilizas el at. Mientras que si tú vas caminando y dices como a ese edificio, en ese edificio X tú, ok, pues si no tienes la referencia de, o no lo conoces y demás, vas a utilizar el in. Clear or not clear? Yes. Gracias, profe. Yes. Another question, guys? No. No, señora. Listo. Antes que nada, primero que todo, les voy a enviar las diapositivas, pues como para que usted las tenga, las pase, si usted no ha tomado apuntes. Voy a detener acá la